Bendiciones, queridos hermanos, Dios me los bendiga. Muchas gracias a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios eterno, ¿verdad? Que nos permite una vez más disfrutar en esta mañana, en este día, su presencia, su espíritu en nuestras vidas para poder caminar conforme a la voluntad de nuestro Señor. Gracias a nuestro Padre Celestial que nos da la oportunidad de reparar nuestras vidas, nos da la oportunidad de restaurar nuestras vidas, nos da la oportunidad de reflexionar en nuestro caminar. Como dice Joel, ¿verdad? Dice, meditar en vuestros caminos, meditemos en vuestro caminar, meditemos en nuestra vida, reflexionemos en nuestras conductas, en nuestros comportamientos. Siempre es importante levantarnos y decir, ¿cómo quiero caminar hoy con el Señor? ¿Cómo quiero ser delante de Dios? ¿Cómo quiero terminar mi vida delante de Dios? ¿Cómo quiero agradar a Dios en este día? ¿Cómo es mi vida delante del Señor? ¿Qué tan importante es hacernos esa pregunta? ¿Qué tan importante, hermano, es buscar ese deseo en veces de preguntarnos, hermano, si hay realmente el anhelo y el deseo de agradar a nuestro Señor? El hombre que realmente pone en su vida, en su corazón, el propósito de agradarle, entonces Dios lo escucha, Dios lo mira, porque Dios está buscando hombres adoradores en espíritu y en verdad, hombres que realmente tengan el anhelo y el deseo de cambiar. Entonces la mano poderosa de Dios lo ayuda. Entonces la mano poderosa de Dios empieza a establecer, hermano, en la vida de ese creyente una bendición sobre su vida, de tal manera que empieza a establecer, hermano, su Espíritu Santo lo envía, hermano, a que pueda ayudarlo y pueda caminar el Hijo de Dios. Orándole al Señor en esta mañana, buscando, hermano, que Él nos dé una palabra de vida diaria, una palabra que nos haga caminar, nos haga reflexionar, nos haga entender, nos haga comprender, nos haga volver al camino, nos haga recapacitar como el hijo pródigo que volvió en sí, que nos haga que en medio de las situaciones, en medio de las adversidades, Dios ministre nuestra vida y nos haga volver en sí. Tengamos un tiempo de reflexión, tengamos un tiempo, hermano, de comprensión en nuestras vidas, de revisar nuestras vidas. Y eso nos hará que volvamos en sí. Nos hará que volvamos en sí. Ese título le puse, hermano, hasta este mensaje, mirando algo en el Señor, y dice, y harán un santuario para mí, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Cuando yo empiezo a mirar esto, hermano, que Dios quiere que nosotros le hagamos un santuario. Lo que más queremos es que Dios habite con nosotros. Lo que más queremos es que Dios esté con nosotros. Muchas veces decía, que Dios está conmigo, no, si Dios está en mi casa. Ayer, hermano, si ayer fue antier, hermano, mirando un poquito, mirando en la calle, me encuentro, mirando hacia unas casas, hermano, me encuentro algo que me llama la atención, y dice, en este hogar somos cristianos. Y cuando yo empiezo a mirar, hermano, esa casa, porque nos detuvimos ahí a comprar al lado de esa casa, vemos que esa casa estaba, hermano, había mucho pleito, había mucha situación, estaba muy fea la casa, pero con un título grande de decir, en este hogar somos cristianos, o en esta casa somos cristianos. Pero yo veo, hermano, que el carácter de esta mujer que estaba ahí
era un carácter muy feo. Su casa estaba muy fea, hermano. No es que la esté criticando, sino que se veía muy desordenada, se veía muy sucia, y vemos que ellos estaban discutiendo. Y decían ellos, a mí me llama la atención, hermano, no estoy juzgando la casa, sino el título que tenían de fuera de la casa, diciendo, en esta casa o en este hogar somos cristianos o son cristianos. Me llamó la atención, hermano, y de verdad que ahorita me estoy acordando porque algo que Dios está poniendo sin estar pensando en lo que pasó ayer. Y Dios, veo, hermano, que me llama la atención esta palabra, dice, y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. Por eso le puse ese título, y harán un santuario para mí. Muchas veces, hermano, las vidas de las familias, la descomposición social está hoy al orden del día. Hermano, todo el mundo se levanta peleando, se levanta discutiendo, tienen un desorden completamente en la casa. Y en veces, hermano, el cristiano dice, pues es que Dios está conmigo, pues que en esta casa mora Dios. Y en veces, hermano, no es así. Porque Dios no mora en una casa, hermano, donde hay desorden, donde hay inmundicia, donde hay pleitos, donde hay gritos, donde hay todo, hermano. Si en esa casa no hay paz, y por eso dijo mi Señor Jesús, que cuando vayáis, dice, entréis en una casa donde hayan hijos de paz. Y allí morará, dice, el Espíritu Santo. Y si no encontréis, dice, un hijo, una casa de hijo de paz, dice, ven y llévate al Espíritu. Estamos viviendo tiempos de desorden en la vida de mucho creyente, despreocupados por entender de vivir una vida real, de entender que realmente las cosas en el Evangelio funcionen. El creyente solamente ya vive de palabras y no busca que la realidad de esa palabra se cumpla realmente en su vida. Solamente dice y dices que Dios está conmigo, Dios va conmigo, y es que yo soy hijo de Dios. Sí, tenemos la autorización de hacerlo, de decirlo, pero todavía está por comprobarse. Muchas veces, hermano, el creyente está pasando está carente de doctrina. El hombre muchas veces no tiene tiempo para buscar a Dios. Hermano, no le da un tiempo a Dios en su casa, pero le da tiempo a los pleitos, le da tiempo al desorden, le da tiempo a las distracciones, le da tiempo a otras cosas menos a Dios. Y Dios no mora menos, hermano, de que haya una búsqueda hacia Él. Porque si algo lo que atrae a Dios, hermano, a la vida de Dios, a la vida de un creyente o a las cosas de ese creyente, es que hayan cosas de Dios en esa casa o en su vida de ese creyente. Dios solamente está donde hay cosas de Dios, pero genuinas, donde Él pueda depositarse, donde Él pueda descansar, donde Él pueda estar. Entonces muchas veces, hermano, la falta de doctrina, la falta de búsqueda, la falta de oración, la falta de entrega a Dios, hermano, hará que Dios no esté ahí. Porque no hay disponibilidad de buscar a Dios, porque muchas veces lo han abandonado, porque muchas veces, hermanos, se han olvidado de Dios. Y quiero que entendamos de que qué tan importante es hallar gracia, qué tan importante es hacerle al Señor un lugar, una habitación donde Él esté en tu vida, en la vida de tu familia, en tu casa, en tu trabajo. Quiero que entiendan, hermano, que Dios no habita si en esas cosas hay algo de Dios. Muchas veces, hermano, muchas veces Dios no está en la casa. Muchas veces Dios no está en la presencia de un hombre. ¿Por qué, hermano? Porque no le ha dedicado su vida a Él.
La palabra hay que hablarla, hermano, conforme a la realidad. El evangelio hay que hablarlo conforme a la realidad. Una realidad basada en nuestra vida diaria. Por eso yo creo que el mejor evangelio, hermano, el mejor evangelio y el evangelio real es aquel que se refleja en nuestra vida. Mucha gente está buscando el verdadero evangelio, pero el verdadero evangelio es aquel que el hombre lo vive y lo testifica por medio de las obras que agradan a Dios. El evangelio no está, hermano, en una letra. Por eso la misma escritura dice que la letra mata y el espíritu vivifica, porque dice: y él se hizo carne, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso la Biblia se asemeja a un hombre, hermano, como tú y yo. La palabra del evangelio tiene cara de tu imagen. Porque dice que es como mirarse en un espejo. Entonces la Biblia es como un espejo, que cuando tú te miras, cuando tú la buscas, cuando tú la lees, en realidad aquí estás viendo, tanto en lo bueno como en lo malo es a ti. Pero la palabra, hermano, el evangelio hay que hablarlo conforme a la realidad, conforme a lo que se vive. Todo lo que no se vive no es de Dios. Todo lo que no se vive es falso. Y a veces hay que ser humildes para reconocer que nos falta buscar a Dios, que nos falta más tener de Dios en nuestra vida, nos falta llenarnos más, nos falta más parecernos a Él, nos falta más buscar esa llenura de Él, cada día parecernos cada día más a Él, cada día ser impregnados más de su esencia de Él, cada día tener más comunión con Él. Pero hay que ser humilde para reconocer que nos falta más. Es como decir: Señor, como aquellas canciones, verá, queremos más de ti. Pero la gente quiere más de Dios sin parecerse a Él. Queremos más su naturaleza, pero no es lo mismo pedir que buscarlo. Porque usted claramente, hermano, porque hay que entender que las cosas de Dios se hacen claramente visibles. Ya las cosas de Dios siempre ha sido visible, pero el hombre está tan ciego que no puede ver su realidad. Muchos creyentes no entienden la importancia de la presencia de Dios en su vida y en su casa. Me llama la atención que leyendo este pasaje en el libro de Éxodo 25, capítulo 8 al 11, dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Harás también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Miren qué interesante está eso. Últimamente estamos tocando temas de consagración, últimamente estamos tocando temas de limpieza, hoy estamos tocando temas muy hermosos de estar cerca de Él. Nos hace estar seguro, hermano, que cada día nos acercamos cada día más a Él. Sentir, hermano, que nuestra vida siempre vaya de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Eso es hermoso, hermano. Vivir una vida diaria donde nos acerquemos cada día más a Él, donde vivamos más para Él, donde el reflejo de esa gloria se manifieste en nuestras vidas. Y eso es hermoso. Dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, también así como la del arca. Entonces Dios le pide a Moisés que le haga un santuario juntamente con los utensilios y el arca. Pero vamos a tocar, hermano, las dos cosas, el santuario y el arca. Independientemente de que Dios usa a sus hijos, Dios usa a sus hijas, Dios usa a todo hombre que se deja usar. Entonces, hermano, cuando yo esta palabra santuario significa un lugar sagrado.
y harás un santuario para mí. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que Dios le estaba diciendo a Moisés? Que tu vida, que el lugar donde yo habite, sea un lugar sagrado. ¿Qué le estaba diciendo a Dios a Moisés? Yo no habito en la inmundicia, yo no habito en lo desagradable, yo no habito en el desorden, yo no habito donde no hay limpieza, yo no habito donde hay violencia, yo no habito donde hay maltratos, yo no habito, el Señor habita donde hay paz. Por eso es el Dios de paz. ¿Por qué el Dios de paz, hermano? Porque Él le gusta llegar a un lugar donde hayan hijos de paz. El santuario tiene que ver, y solamente tiene que ver, hay paz en una casa, hay paz en un corazón, hermano, cuando el corazón, hermano, cuando el creyente se consagra a Dios, cuando entiende que en Él habita el Señor. Mucho creyente está buscando una iglesia perfecta, está buscando un evangelio verdadero. Hermano, ya no voy a la iglesia porque esa iglesia no me gusta, ya no creo yo en la palabra porque la palabra es palabra de hombre, todo el mundo dice mentira. Cuando el verdadero evangelio, como lo que dice en Gálatas, el verdadero evangelio no es aquel que es enseñado por los hombres, sino el verdadero evangelio es aquel que es enseñado el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios habita dentro de la vida de un hombre. Quiere decir entonces, hermano, que el verdadero evangelio, ¿quiere conocer usted el verdadero evangelio? El verdadero evangelio es el que se vive, es el que a través de ella se da testimonio, es el que a través de ella se aprueba la verdad, el que anda en el camino de la verdad, el que está haciendo realmente la voluntad de Dios, el que cada día se parece a Dios, el que camina conforme al ejemplo de Dios. Ese es el verdadero evangelio, pero el evangelio no lo va a encontrar usted en la vida de los demás, el evangelio lo va a encontrar en su vida. Y si quiere usted encontrar una verdadera iglesia, la verdadera iglesia no está en una estructura, la verdadera iglesia está en el caminar, en la consagración. La verdadera iglesia es aquel que es un creyente consagrado, es aquel que es un creyente apartado para Dios. Ese es el verdadero templo, esa es la verdadera iglesia, la que se consagra. ¿Por qué se consagra? Porque Dios tiene que morar en un lugar santo, en un lugar sagrado. Dios no mora en un lugar donde hay inmundicia. ¿Por qué se santifica? Para que Dios more en él, para que Dios habite en él. Por eso le digo a Dios a Moisés, quítate la sandalia porque estás en tierra santa o en tierra santo. ¿Por qué, hermano? Porque tienen que entender el creyente tiene que entender que para acercarse a Dios, para estar que Dios tiene que ese santuario, ese lugar tiene que ser sagrado, ese lugar especial de Dios, hermano, tiene que ser un lugar sagrado. Así que si tú anhelas que Dios esté contigo, que Dios vaya a tu casa, que Dios habite en tu casa, que Dios habite en la vida de tus hijos, entonces hay que empezar a apartarlos, hay que empezar a consagrarlos, hay que empezar a santificarlos. Quiere decir que hay que empezar a apartarlo de todo lo que a Dios no le agrada, tanto en nuestra vida como en nuestra casa. No es decir, porque soy cristiano, Dios tiene la obligación de venir a mi vida. Dios tiene la obligación de venir a mi casa. No, hermano. Por eso le digo, y harás un santuario para mí y habitaré en ellos. ¿Qué le está diciendo? Que el lugar donde yo habite será un lugar sagrado, será un lugar santo, será un lugar limpio, será un lugar consagrado para mí, dedicado para mí, especial para mí. La gente, hermano, ya no tiene tiempo para Dios. No le da el lugar a Dios en su vida. No tiene tiempo para buscarlo, no tiene tiempo para adorarlo, no tiene tiempo para estar en un momento de comunión con Él. Entonces, si ese tiempo de comunión es lo que hace que la presencia de Dios descienda, es lo que hace que Dios habite y tome el corazón del hombre. Porque Dios viene, hermano, pero quiero explicarle un poquito más de esto, porque de esto hay mucho que hablar.
Pero quiero hablarles de ese santuario, de ese lugar que tienes que prepararle a Él, ese lugar que tienes que limpiarlo para Él, para que Él venga y habite en tu vida, para que Él llegue y habite en tu casa. Por eso vemos, hermano, que muchos no se dan cuenta que la palabra dice, hermano, vean lo que dice, hermano, que en Hechos 7:46, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Dios no habita, hermano, en una estructura. Por muy grande, por muy majestuosa que esté, por muy lo que sea, Dios no habita ahí. Dios no habita ahí, hermano. Porque ¿saben por qué? Porque dejarían solo todo el tiempo a Dios. ¿Saben por qué es importante congregarse? Porque la palabra congregarse significa reunirnos. Es un punto de reunión para estar con el Señor. ¿Qué pasaría si Dios habitara en un templo? Y la gente está abandonando hoy los templos. La gente cada día más se aleja de Dios. ¿Qué pasaría, hermano? ¿Qué pasaría? ¿A cuánto les gustaría ver al Cristo, al Padre y al Espíritu Santo solos, esperándolos ahí que la gente llegue? ¿Por qué mucha gente está dejando de congregarse? Quiere decir, hermano, que si a Dios no lo buscan en una congregación, ¿usted cree que lo buscan en su vida? No lo buscan en su vida. Y esto es importante entender, porque aquel que no viene, hermano, a buscar la presencia de Dios, a llenarse de Dios, otro Dios habitará en su casa. Y de ese punto es lo que quiero entenderle. Otro Dios habitará en su casa. Porque hay quienes viven una religión mixta como lo vivían los samaritanos. Los samaritanos tenían dos dioses, adoraban a los dioses. Dice que la misma escritura dice que uno adoraban a los Baales y a otras veces adoraban a Dios. Honraban a los dioses y otras veces honraban a Dios. Muchos tienen una adoración mixta, que cuando están delante de Dios adoran a Dios, pero cuando están en su casa adoran a otro Dios. Hay gente que no les importa meter a otros dioses y quieren meterlo delante de Dios. No, hermano, por eso quiero tocar el tema. Por eso él digo, y hará un santuario para mí. Mira, déjeme decirle que la inmundicia, en lo santo no habita la inmundicia. En lo santo no habita idolatría. Porque todo aquello que se meta impuro, abominable delante de Dios, sale destruido. Todo aquello que se quiera meter que está mal en la vida, en lo santo, en lo perfecto, en lo justo, será destruido por lo santo. Será despedazado por los santos, será deshecho por los santos. Por eso es importante traer lo que está mal para que sea deshecho, pero no tratar de compararlo con Dios. Mucha gente quiere comparar a Dios, hermano, que Dios es permisivo con lo que está mal. No, hermano. Mucho creyente está buscando una iglesia perfecta, un evangelio perfecto, pero no, el evangelio perfecto y la iglesia perfecta eres tú. Tú demuestras qué tipo de evangelio llevas, tú demuestras qué tipo de creyente eres, qué tipo de habitación eres. Por eso cuando él dijo, voy a prepararles habitaciones, hermano, él dijo, lo que está él diciendo, yo voy a preparar una habitación para mi Padre. Y la misma escritura nos enseña que la habitación, hermano, la morada de Dios, eres tú. Aunque habrá en los cielos, sí, pero hoy ¿dónde mora el Cristo? ¿Dónde mora el Espíritu Santo? ¿Dónde mora el Padre hoy en este día? ¿No mora con la vida de un hombre? ¿No vive en tu corazón? Cuando la misma escritura nos enseña, hermano, que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, sino que habita, hermano, en la vida de los hombres. Por eso en Hechos, ahí mismo en Hechos 17, versículo 23, cuando Pablo pasa, dice,
porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Dice: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pero sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo el Señor de los cielos y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. ¿Creen que nosotros, aquí está diciendo, cuando el hombre le construye a Dios un templo, es porque ya parece que Dios necesitara del hombre? Dios le tuvo que decir a David, mira, yo no, cuando Dios mandó David a buscar el arca, hermano, yo dice, díganle a David que yo no voy a ir a su casa. Díganle a David que yo no voy a ir. Díganle a David que yo le estoy construyendo a él una habitación. Por eso mucha gente no se congrega, porque viven poniéndole fuera de su casa: en este hogar son cristianos, en este lugar somos evangélicos. Señor, tú habitas en medio de nosotros, yo no tengo necesidad de ir allá. Tú tienes como decirle al Señor: Señor, tú tienes necesidad de venir a mí. Tú tienes necesidad, tú eres el que debes de venir a mí, no yo a ti. Y cuando habla, dice que Dios no habita en templos machos por manos de humanas. Lo que está diciendo, hermano, es que esa casa donde tú vives es tu casa, pero la casa de Dios no es esa casa. La casa de Dios, Él está en su casa y los hijos tienen que ir a su casa. Los hijos de Dios tienen que reunirse con el Padre. Hermano, tú como papá, ¿tus hijos están en tu casa? ¿Qué le pasaría si tú, hermano, si tus hijos se van a dormir, habitan en otra casa, teniendo casas ellos donde estar? ¿Qué les dirías tú a tus hijos? ¿Qué le dirías tú a tu familia? ¿Acaso no tienes casa donde estar? ¿Por qué te vas a dormir? ¿Por qué te vas a otra casa? Sí, por eso la misma Escritura dice: honra a tu padre y a tu madre, que es lo que está diciendo. Hey, primero tu casa. Primero tu casa. Por eso estos hombres adoraban a un Dios desconocido. No sabían, hermano. Ellos estaban en un templo como diciéndole a Dios: es que Dios tiene que venir a mi casa, es que Dios tiene que venir a mi vida, es que porque soy hijo de Dios. Por eso en el Salmo 78 dice que ellos terminaron exigiéndole a Dios que se cumplieran sus caprichos, que se cumplieran sus deseos. Qué triste es agarrar a Dios, hermano, y exigirles que les dé, exigirles que tengan que ir a la fuerza. Y esto es un ejemplo que les voy a poner, hermano, porque hay un ejemplo donde Dios no quiso ir a una casa, porque querían llevarlo a la fuerza, querían llevar el arca a la fuerza. Dios no quiso ir a esa casa, porque hay gente que quiere obligar a Dios, hermano. Como yo no voy al templo, yo no tengo necesidad. Dios es el que tiene necesidad de venir a mi casa. Dios tiene necesidad de visitar mi casa. Dios, tú estás conmigo. Dios, el Señor mora en mi casa. No, si yo tengo la presencia de Dios. No, si yo tengo el Espíritu Santo. Yo siempre me acuerdo de Dios, hermano, como exigiéndole: Dios tiene que venir a mi casa. La prueba, hermano, de que Dios habita en una casa es la paz. La prueba de que Dios habita en una casa es el orden de Dios. La prueba de que Dios habita en una casa es la consagración, es estar apartado para Dios, es estar, hermano, solamente vivir para Dios. Por eso la misma Escritura dice: vivir como hijos santos. Hemos abandonado el mundo, hemos dejado todas las cosas porque lo preferimos a Él. Esa es una prueba de que Dios. Pero si en una casa hay caguamas, hermano, hay fiesta, hay idolatría, hay desorden, hay pleitos, hay gritos, hay de todo, Dios no está en esa casa, no nos engañemos. Hay que ser consciente de la realidad del evangelio. Ya basta, hermano, de disimular un evangelio que no existe.
Porque el evangelio falso es aquel que endulza el oído a los hombres. Es aquel que tapa, quiere decir que es el que tapa lo malo. Y que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Vive cubriendo las apariencias. Vive cubriendo y tapando lo que está mal. Tenemos que ser más realistas del evangelio. Tenemos que ser más realistas de lo que hacemos en Dios. Tenemos que apegarnos a la verdad. Y a la verdad significa, hermano, aterrizar a nuestra vida diaria y decir, hay que ser realista. No estoy viviendo conforme a la voluntad. No estoy haciendo realmente lo que Dios me está pidiendo. Estoy fuera de orden. No es así como Dios quiere que viva. Esto nos enseña que a Dios no habita en casas donde, hermano, donde hay muros construidos por manos de hombres, sino que habita en la vida de todo hombre. Por eso en 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá, porque el templo de Dios, dice, el cual sois vosotros, santo es. Por eso Él dijo, sean santos como yo soy santo. Porque la única manera de que Dios habite en tu vida es a través de la santidad. Es a través de la consagración. Es a través de ir estableciendo el orden. No estoy diciendo, hermano, de que ahorita si no lo eres, Dios no habita contigo. No, hermano, cuando hay propósitos de cambiar, cuando hay propósito de poner en orden, es cuando Dios viene a ayudarnos. Ahorita les voy a mostrar. Él viene, hermano, cuando le decimos, Señor, ven a mi vida. Lo que le está diciendo, Señor, quiero poner en orden mi vida. Quiero empezar a cambiar mi vida, porque quiero que tú vengas a mi vida. Para vivir la realidad del evangelio. Hoy el templo o el lugar, el santuario de Dios tiene que ser sagrado para que venga y habite en nuestras vidas. Dice, miren, vean lo que dice Mateo 21, versículo 12. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les digo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Que cuando Cristo, por eso levanta tu mano, dile, Padre del cielo, envía tu Santo Espíritu sobre mi vida. Jesús, entra en mi vida. Jesús, entra en mi casa. Jesús, ven a mi casa. Jesús, ven a mi familia. Jesús, ven a mi corazón. Jesús, ven en esta mañana. Ven a mi casa. Ven a mi vida. Y cuando Cristo viene a la vida de alguien, entra en el corazón de esa casa, entra en la vida de ese hombre, empieza a sacar lo que está impidiendo que esa casa sea un santuario. Empieza a sacar del corazón de ese hombre lo que le impida convertirse en un lugar sagrado. Por eso dice, ustedes se han convertido, o sea, ustedes permitieron muchas cosas en su vida y ya dejaron de ser un santuario. Entonces Dios tiene que venir, Cristo, a limpiar la vida de ese creyente y convertirle en casa de oración, porque la oración limpia el alma, la oración limpia el corazón, y entonces tiene que venir la palabra a hacer una limpieza. La oración empieza a barrer, hermano, la palabra empieza a lavar, empieza a hacer todo limpio. Por eso cuando uno le dice, Cristo, entra en mi vida, ven a mi vida, Jesús, ven, y le abres la puerta para que Él entre, Él va a entrar, pero a sacar todo. No está bien, porque Él no va a entrar en un lugar donde no lo invitan. Él no va a entrar en un lugar donde hay inmundicia. Él no va a entrar en un lugar donde hay desorden. ¿Dónde va a entrar en Él? No va a entrar en un lugar, hermano, donde no quieren que Él establezca su presencia. Por eso cuando Él entra en un templo, sabiendo que nosotros somos templo de Dios, donde está el Espíritu, hermano, entonces Él va a sacar todo aquello que no le agrada.
porque tiene que convertirlo en un santuario, porque Él necesita habitar ahí. Por eso dice: mi casa, donde yo habito. ¿Qué hicieron con mi casa? ¿Qué hicieron pero cuando uno le grita al Señor: Señor, ven a mi vida, limpia mi vida, pon en orden mi vida, ayúdame, Señor, ven. Digo el Señor: yo voy, porque mi casa es un santuario, mi casa es un lugar sagrado. Voy a limpiar mi casa, pues yo necesito morar, necesito traerle descanso, necesito traerle paz, porque el Dios de paz, Cristo es nuestro descanso, Cristo es nuestro reposo. Qué rico es estar libres de problemas, de pleitos, de angustias, de terrores, cuando Él viene. Por eso dice Él: mi casa será llamada casa de oración. Lo que está diciendo es que la vida de ese creyente lo va a llevar, hermano, a una comunión con Él, en una relación con Él, hermano, y no para llevar una vida que le impida estar con Él. Por eso usted ve, hermano, que algo que está sucediendo en este tiempo, que como pasó con Adán y Abío, hijos de Aarón tomaron cada uno su incienso, que eran en las oraciones, y pusieron ellos fuego extraño, dice, hermano, dice: y salió fuego delante de Jehová, y los que murieron delante de Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque dice, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. Quiere decir que quien no les da un uso correcto a su vida, quien no le da un uso correcto a su vida, como santuario, como templo, hermano, le va a traer consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Dios se aparta. Dios se aparta, hermano, porque empezó a meter dioses a la presencia, juntamente con Él. A quienes buscan una iglesia perfecta, a quienes buscan un creyente perfecto, pero nunca lo vas a encontrar. Mírate tú si tú eres perfecto. Mira si eres el templo de Dios, el perfecto templo de Dios. Pregunta si tú eres ese evangelio perfecto. Pregúntate si ese nunca pongas la mirada en la vida de los demás. Por eso uno tiene que mirar hacia uno mismo. Por eso dice: ¿cómo puedes quitarle la paja, hermano, del ojo de tu hermano si tú tienes una viga? Si tú no puedes mirar tu caminar, si tú no puedes mirar, ¿cómo esperas que los otros lo hagan? Cada quien debe de mirar su vida, cada quien debe de mirar cómo está caminando, cada quien debe de mirar. Yo creo que nunca, cuando llegues delante de Dios, hermano, nunca te va a decir: es que yo caí porque mi hermano también cayó. Es que porque yo me fijé cómo caminaba él. Es que por culpa de él, si el evangelio es personal, y si no fuera personal, cuando Dios te bendice, ¿por qué Dios no comparte tu bendición con otro? Si a ti te quiere bendecir a ti. Cuando Dios te da, te lo da a ti, o te quita la mitad para dárselo a otro. ¿Verdad que no? ¿Verdad que Dios es justo? Que dice la misma escritura que le dará a cada uno, le dará el pago según sus obras, según lo que merece. Entonces cada quien es responsable de su búsqueda, cada quien es responsable de su limpieza, cada quien es responsable y merecedor de lo que haga. A nadie le puedes echar la culpa de que no buscas por falta de un hermano, por falta de los pastores. No, hermano, el evangelio está en aquel que lo busca. El evangelio, el templo es aquel realmente, el que considera, el que se consagra, el que realmente entiende que para que agradar a Dios, para buscar a Dios, para que Dios habite, es necesario limpiarse. Por eso Dios no habita en templos hechos por hombres, porque Dios habita en la vida de un creyente que se consagra y se aparta para Él.
No se trata de que tú estés santo para poder habitar. No, él ya empieza a habitar cuando el hombre le abre su corazón, le abre su vida. Entonces Él empieza a trabajar, a sacar, hasta convertirlo en un su lugar sagrado, hasta convertirlo en un santuario. No tienes que ser perfecto, no tienes que ser santo para que Dios empiece a trabajar en tu vida. No, porque cuando entró en este templo, no estaba limpio, estaba desordenado. Y Él entró a trabajar, no entra a descansar. Descanso es haber sacado todo lo malo. Eso es descanso, haber terminado de trabajar. Y es lo que dice en Génesis. Pero descanso no es llegar a dormir. Descanso es haber terminado un trabajo. Por eso vemos, hermano, que cuando hablamos de consagración estamos diciendo que cuando Cristo llega a nuestra vida es llegar a quitar lo que impide, incomoda a todo aquel creyente, hermano, que está pasando por situaciones en su vida. Empieza a sacar todo lo que no le agrada a Dios, porque Él no puede habitar donde hay suciedad. Él no puede estar ahí, hermano, por su santidad. En Éxodo 29, versículo 43, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. ¿Qué está diciendo? Conocerán que yo soy su Dios. Quiere decir, hermano, que dice, y consagraré, hermano, qué rico, ¿verdad? Porque donde habita Dios, hermano, no vaya usted esté permitiendo caguamas, fiestas, chiste de doble sentido, hermano, gente que vaya a desordenarle su vida, porque mucho creyente, hermano, ya vive como agente del mundo sin que no conocen a Dios. Me permitieron la inmundicia, permitieron el desorden y terminaron alejándose y olvidándose de Dios. Por eso dice, santificaré el santuario de reunión. Cuando el Señor llega a la vida de alguien, hermano, a la casa de alguien, Él santifica el lugar, pues Él no habita en la inmundicia. Para eso el creyente tiene que santificarse, convertirse en un sacerdote. Para que pueda ser casa de oración, porque el sacerdote tenía que entrar a interceder al lugar santísimo, tenía que llegar a ministrar el corazón de Dios. Para convertirse en una casa de oración, tiene que haber sacerdotes que se acerquen a tener comunión con Dios. Entonces, hermano, quiere decir entonces que para que un creyente realmente se acerca a Dios, tiene que santificarse para convertirse en un sacerdote, para que entre a tener comunión con Dios, hermano, en una relación personal. Esto quiere decir que mientras haya sacerdotes en casa, entonces el arca estará en su casa, el arca, la presencia de Dios estará en su vida. ¿Qué tan importante que nos convirtamos? Por eso dice la misma escritura en Apocalipsis que fuimos comprados con su sangre preciosa para convertirnos, que dice, en reyes y sacerdotes. Entonces no somos un grupo de salvos, somos un grupo de sacerdotes para ministrar, para convertir nuestra vida, para convertir nuestra casa en una casa de oración. Porque si donde hay sacerdotes, ahí está el arca, ahí está la presencia. Pero para convertirse en sacerdotes necesitamos la consagración, necesitamos realmente anhelar que Dios limpie nuestra vida. Mientras haya sacerdotes en casa, entonces la presencia de Dios estará en nuestra vida, en nuestra casa. Si queremos que Dios nos ayude a limpiar nuestra vida, a ser diferentes para Él, tenemos que llevar el arca de Dios a nuestra vida. Pero para eso tenemos que convertirnos en sacerdotes. Para que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermano,
habiten en nuestra casa. Es decir, Dios está con nosotros, Cristo está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Por qué? Porque son obedientes a la palabra. Juan 14, versículo 23 dice: y respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi palabra le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la morada que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas cuando vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que haya dicho. Quiere decir que mientras no vea que el creyente se esté limpiando por medio de la palabra, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo habitarán y harán morada en la vida de ese creyente. Dice mi palabra. Y mi palabra, dice, si aman mi palabra, si guardan mi palabra, entonces vendremos a Él. ¿Sabes a quién es el primero que deben de ver en tu vida antes que venga al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Es que te estés lavando por medio de la palabra, es que estés buscando cómo agradar al Padre, es que estés buscando cómo realmente acercarte a Dios. Por eso es importante que la oración y la palabra tienen que ir juntos. Cuando hay oración, cuando hay palabra a través de la limpieza, hermano, entonces, por eso la oración es exponernos a la luz, pues llevarnos a la luz y decir: Señor, ya ahora veo mi vida. Entonces agarro la palabra, como lo que pasó en Lucas 9:28, agarro la palabra y ahora puedo ver la gloria de Dios, ahora puedo entender por qué Dios quiere que yo me limpie, para que Él venga y more en mi vida, more en mi casa, more en mis hijos, more en todo lo que es lo que yo tengo. Sin obediencia a la palabra, el cual nos limpia, nadie puede recibir al Señor, nadie puede recibirlo. Por eso en Juan 15, versículo 3, y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Fíjense, hermano, segunda de Samuel 6:3 dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron al caso de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban al carro nuevo. Y cuando lo llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, el arca de Dios, Ahío, iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la casa de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió. Allí Dios, dice, por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha hecho de venir el arca de Jehová? ¿Sabe qué pasó allí? Que dice que estaban llevando el arca del pacto a la casa de Usa. Hermano, dice que el padre de Usa se llama Abinadab. Y vemos que dice que la palabra Abinadab significa padre de generosidad, significa espontáneo, significa, hermano, querer, significa impulsar, significa dar. Quiere decir, significa contribuir. Y la palabra Usa en el hebreo significa fuerza, significa, hermano, poder, significa tosquedad, significa fortificar. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Sabe cómo querían llevar ellos al arca, la presencia de Dios, a su casa? A la fuerza. Porque ellos decían, hermano, que como venía de un padre de generosidad, que él diezmaba, él ofrendaba, él trabajaba y él hacía lo bueno, él trabajaba, él servía, y pensó, hermano, que por esa razón Dios tenía la obligación de ir a su casa. Dios tenía la obligación, hermano, de bendecirlo. Dios tenía la obligación de reparar su vida. Él creía, hermano, que
que porque diezmaba, que porque servía, que porque hacía algo para Dios, Dios tenía que ir a su casa. Qué tremendo, hermano, porque se creía que merecía la bendición de Dios. Creía que por eso Dios lo bendecía. Quería que él recibía, hermano, porque a la fuerza quería llevarlo. Quería tomar el arca del pacto a la fuerza. Quería la bendición a la fuerza. Quienes piensan que por lo que hacen en Dios merecen la bendición, merecen que Dios los bendiga, merecen que Dios los prospere. Pero Dios prospera al alma primeramente, porque la palabra dice, la misma escritura dice en los salmos, y Dios bendecirá a su pueblo con paz. Con paz. Estos creían que por ir a la iglesia, que por diezmar, por ofrendar, por servir, por hacer algo para Dios, merecían la bendición, aunque su casa esté desordenada, aunque su vida esté desordenada, aunque todo esté mal en su vida. A ellos no les importaba eso. Ellos buscaban la bendición, querían tomarlo a la fuerza. Pero dice, hermano, de modo que David no quiso ir a traerlo para así el arca del pacto de Jehová, y hizo llevar a David la casa de Obed-edom. Y estuvo al arca del casa de Obed-edom 3 meses, y bendijo Jehová a Obed y a toda su casa. Hay quienes piensan que, hermano, ¿por qué? Porque Dios no quiso ir allá. Dios no quiso ir allá. Él quería arrebatarlo, pero tuvieron que llevarlo en casa de Obed-edom. Entonces dice que, hermano, porque nos gana mucho el tiempo, ¿verdad? En 1 de Samuel 5:1, porque Usa quería capturar a la fuerza, quería capturarlo, porque Dios no se agradó de Usa. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, lo llevaron desde Ebenezer hasta Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. ¿Por qué Dios no quiso ir en la casa de Usa? Porque Usa, hermano, porque Usa era un hombre que en esa casa, en casa de Usa, dice que Dios se entristeció, porque Dios no se agradó de Usa. Porque la palabra Dagón significa estar ansioso, significa congojar, significa afligir, significa temor, significa asustar. ¿Por qué Dios no quiso ir en la casa de Usa? Porque en esa casa había mucha violencia, había mucha aflicción, había muchos miedos, había mucha tristeza, mucha soledad, pleitos, gritos, de todo tipo de desorden había en esa casa. Y él quería a la fuerza que Dios vaya con él. Y porque ahí en ese lugar estaba Dagón. Estaba Dagón, hermano. Quiere decir que la palabra Dagón, hermano, significa peces. Peces. Dagón significa, hermano, lugar, hermano, donde hay todo, donde están los peces. Y aquí hay algo interesante, hermano, porque donde habían los peces, dice, hermano, que el temor iba acompañado de muchas enfermedades y no permitía tranquilidad a los que habitaban en esa casa. Hermano, tenían una inquietud, una ansiedad. ¿Qué había en esa casa? Muchas enfermedades, todo el mundo estaba enfermo. ¿Qué había en esa casa? Muchos miedos, muchas inseguridades, muchas ansiedades. Había mucha tristeza, había muchos problemas. Había mucho desorden, cada quien hacía lo que quería. Dios no estaba ahí.
Porque Dagón eso significa, hermano. Por eso hay que pedirle al Señor que saque, venga y saque esas cosas. Y no mezclar nada con Dagón, con Dios. Tomaron el arca. La palabra filisteo dice que los filisteos. Y la palabra filisteo significa migratorio. Gente que se va. Gente que se va. Gente que abandona a Dios. Gente que se aleja de Dios. Eso es un filisteo. Que quiere que Dios lo visite, que quiere que Dios lo ayude, que quiere que Dios lo bendiga. Aquel que no obedece a la palabra, ese es un filisteo, que vive su vida como quiere y todavía se dice: Dios, Dios, bendíceme, Dios, bendíceme, ven a mi casa. Dios no va, Dios no va, a menos que quiera abandonar todo y poner en orden su vida. Entonces la presencia de Dios, y tiene que convertirse en un sacerdote, tiene que buscar la limpieza, tiene que buscar la comunión con Dios, tiene que buscar la consagración con el Señor. Por eso filisteo significa gente que se va. Filisteo también significa, viene de una raíz hebrea que significa palash, y la palabra palash significa revolcarse en polvo, poner en desorden su vida. Eso es un filisteo. Por eso Usa dice que él estiró la mano para tomarla. Y usted ve que en el caso de Obed-Edom, a él se la llevaron. Pero Usa quería la fuerza, quería capturar el arca del pacto a la fuerza. Quiere decir, porque él era un filisteo, vivía como filisteo, hermano. Vivía como gente que se va, gente que se aleja, gente que se aparta, gente que no le importa la limpieza, gente que no le importa la presencia, gente que no le importa su relación con Dios. Ese es un filisteo, que vive revolcándose en la inmundicia, vive revolcándose en lo que a Dios, en todo lo terreno. Su vida está impregnada de todo lo terreno. La palabra también significa peleteos, y peleteos significa huir. Quiere decir, usted sabe que el caso de Jonás, Jonás no dice la escritura si quería limpiarse. La escritura dice que Jonás huía de la presencia de Dios, porque Jonás no quería servirle a Dios. Quiere decir que la gente que no se limpia y la gente que no le quiere servir a Dios, la presencia de Dios no está ahí, hermano. Porque quieren vivir su vida como quieren. Quieren vivir su vida como les plazca. La presencia de Dios hay que ser realista. La palabra de Dios no miente. Dios no miente. Por eso tenemos que ser realistas. Realista es, hermano, es que ¿por qué Dios no quiso ir en la casa de Usa? Porque era un hombre que vivía como los filisteos, porque quería el arca, porque quería la bendición a la fuerza, porque quería que todo lo quería a la fuerza, porque hacía algo para Dios y quería que Dios lo bendijera. Era un hombre, hermano, que huía de la presencia de Dios, un hombre que se alejaba de Dios, un hombre que se apartaba de Dios, un hombre, hermano, que no le interesaba la presencia de Dios, que no le interesaba limpiarse por la palabra, que no le interesaba vivir como hijos de Dios. Por eso buscaron un hijo de paz, que era un hijo como Obed-Edom, porque Dios va a reposar donde hay un hijo de paz. ¿Cuál es un hijo de paz? Aquel que desea ya descansar de los problemas, aquel que desea descansar de las enfermedades, aquel que desea traer reposo a su vida. Cuando Jesús entró al templo, estaba terrible, pero él entró a trabajar, porque el descanso de Dios es limpiar. Y la palabra Dagón significa pez Dios. Y es un símbolo, por eso yo no creo en eso de que el símbolo de los cristianos es un pez. No, el símbolo de Dagón es un pez. El símbolo de Dagón es un pez. Yo nunca veo que Cristo haya dejado como símbolo del cristianismo un pez. No lo veo, hermano, a lo mejor estoy equivocado, pero yo no lo veo. Yo lo que sí veo que Dagón tenía como símbolo un pez. Porque dice que, la misma escritura dice que la palabra pez
significa, o Dagón significa movido por la acción vibratoria de una cola. Movido por la acción vibratoria de una cola. ¿Qué está diciendo, hermano? ¿Sabe usted por qué? ¿Qué es lo que va a hacer el diablo en estos tiempos? ¿Por qué dice que... Porque dice, hermano, que en estos tiempos, cuando el diablo cayó, dice que arrastró las 3/4 partes. Y dice que los arrastró por medio de su cola. Entonces, ¿qué está diciendo entonces? Que hoy en este tiempo, ¿cuánta gente no está siendo arrastrada por las corrientes del mundo? ¿Cuánta gente no está siendo arrastrada por las modas del mundo? ¿Cuánta gente no quieren caminar y hacer y andar como la gente del mundo? ¿Por qué, hermano? Porque están siendo arrastrados. ¿Por qué? Precisamente por esa cola. Dagón representa andar conforme a las corrientes del mundo, conforme a las mundos, conforme piensa el mundo. Ese es Dagón, ese es Dagón. Ese es el símbolo del pez. Por eso dice, y apareció una señal en el cielo que ahí un gran dragón estaba, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y las cabezas tenía 7, y su cola arrastraba la 3/4 parte de las estrellas de los cielos. Dice, y sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Que está diciendo que él va a arrastrarse por medio de la cola, por medio de comerse a todo hijo de Dios que ande desordenadamente. Dios mío. Dagón significa ser numeroso, muchedumbre, gentil, que le gusta andar, transforma las corrientes del mundo, transforma la suciedad y la inmundicia del mundo. ¿Quieres que Dios vaya a tu casa? ¿Quieres que Dios habite tu vida? Empieza a limpiar tu vida, empieza a consagrar tu vida, empieza a sacar de tu casa lo que no le agrada a Dios. Empieza a sacar de tu vida lo que no le agrada a Dios. Entonces la presencia, el arca, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitarán en tu vida. Dios te bendiga esta mañana, pueblo de Dios. Si quieres que Dios mente camina contigo, esté contigo, ve cambiando, poniendo en orden tu vida. No importa si estás desordenado. Dice que cuando Cristo entró al templo, entró para trabajar y dejarlo limpio, para que el Padre llegara, para que el Espíritu Santo llegara. No importa en qué condición estés, lo importante es empezar a limpiarse, lo importante es empezar a cambiar, lo importante es empezar a hacer lo que a Dios le agrada. Con ese ánimo, con ese entusiasmo, dile: Señor, hoy me levanto a agradarte. Hoy me levanto, yo no quiero ser como un filisteo triste, amargado, enojado, peleando. Yo no quiero ser como ese filisteo que quiero la presencia de Dios a la fuerza. Señor, yo quiero tu presencia, porque Cristo llegó, la presencia de Dios llegó, porque en esa casa había necesidad, porque le habían abierto las puertas, porque ellos le habían dicho al Señor: quita de mi casa lo que no te agrada, porque yo quiero establecer en mi vida tu presencia. Yo quiero que tu presencia esté en mi casa, que tu Espíritu Santo esté en mi casa, que tu presencia, Señor, que forme mi vida, que santifique mi vida. Quiero ser un santuario para ti, para que tú habites con nosotros. Qué hermoso levantar a agradarse a Dios. Que Dios te bendiga esta mañana. Ayúdenos a compartir esta palabra. Ayúdenos, hermano. Y les esperamos el jueves, hermano, a las 7 en punto de la mañana, con una palabra de vida para tu vida. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo a los hermanos, las hermanas que estuvieron con nosotros, a todos los que nos ven, que estén en otros estados, en otros países. Que Dios me los bendiga y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias.